Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nerea. Yo me llamo Luis. Mi nombre es Carlos Vélez, soy de aquí del sitio Las Mercedes, de la parroquia San Isidro. Bueno, yo nací en realidad en Bahía, pero solo nací allá. He sido criado, mis 42 años que tengo, he sido criado aquí, justamente en este sitio. O sea, en la misma casa. No, aquí a los lados de mi papá. Ya vale. Sí. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poco la trayectoria que tiene a nivel igual, las clases que da, que imparte. Bueno, desde el 2005 me inicié en una escuela de formación para capacitadores y vengo trabajando con los agricultores alrededor de aquí de San Isidro, exactamente con 24 comunidades de aquí de San Isidro, de las 52 que hay, y también trabajo en la parte de convento y la parte de Loya Alfaro. Mi trabajo es dar asesoramiento técnico más que todo en el cultivo del cacao. No con esto quiere decir que estoy inmerso en otros temas, como por ejemplo la conservación de los recursos naturales, el tema de los árboles, el tema de la elaboración de abonos orgánicos. Estamos trabajando muy fuerte en eso. ¿Y dónde imparte esos cursos? Con agricultores productores de las zonas que ya mencioné, San Isidro, Loya Alfaro y Convento. Vale, toda esa zona. Vale, Vale, pues ahora te vamos a comentar un poco pues los árboles que recuerda en su infancia. Bueno, aquí ha habido muchos árboles, en realidad, que bueno, le voy a decir algunos que están en un poco de peligro de extinción, que han sido, desde que ya le digo, yo tengo uso de razón, que puedo decirle 30 años atrás. Por ejemplo, yo recuerdo el árbol del tutumbe, que es un árbol muy frondoso, que jala mucha agua, atrae bastante la lluvia, que ya muy poco se ve. Por ejemplo, el caucho, que es nativo de aquí, que incluso fue también parte de la economía, ya hablando de hace 30 años atrás. También, por ejemplo, el alzafrás, que es un árbol que se puede decir que atraía insectos benéficos para contrarrestar los malos, que ya muy poco se ven. Ya le digo, esos son árboles que muy poco se ven ya. Entonces nosotros los hemos cambiado con árboles que, bueno, son nativos de aquí, pero que los conservamos más. Por ejemplo, la caoba, el cedro, el laurel, que eso sí hay todavía más. De antes aquí había, por ejemplo, el tillo, el amarillo, el guayacán. Bueno, y esos ya actualmente no están. Muy pocos. Digamos que si en la zona en cada finca había 10, 20, ahorita uno, muy poco. Ya. ¿Y eso por qué crees que es? Que a día de hoy ya no... Bueno, en realidad yo creo que parte ha sido el tema cuando las personas venden la madera, cuando es madera fina, porque antes pues madera fina, madera buena, la venden, y por el tema también de los nuevos cultivos. En realidad antes toda la zona era montañosa, había muchos árboles, pero nuevos cultivos que han venido, por ejemplo la maracuya, digamos que el café, esos cultivos son cultivos que no se dan con mucha sombra. Entonces la gente tumba las montañas para sembrar estos tipos de cultivos. Y el pasto, la zona para criar ganado, pues deforestan mucho en realidad. Vale. Entonces, bueno, ya has mencionado una lista bastante numerosa de árboles, pero por ejemplo el tutumbe, ¿en qué partes o lugares se daba este árbol? Mire, aquí en la zona, aquí adelante de una finca de un tío, había 2 árboles que eran muy grandes, y conocíamos el potrero donde están los tutumbes, que ahí se asombraban el ganado, ahí reposaba, pasteaba, como le decimos. Y también había virtientes ahí que se alimentaban ahí.
Ahí había, y donde quiera, en las cuencas, en los nacimientos de agua, es porque había estos árboles. Entonces en zona húmeda, ¿no? En zona húmeda, sí. Ya, vale. Y, por ejemplo, ¿en qué zonas, por ejemplo, la zona seca, qué árboles podrían estar? Con los que has mencionado, pues, por ejemplo, el caucho, la caoba. Mire, la caoba se da en ambas zonas, tanto en la húmeda como en la seca. Aquí en San Isidro tenemos diversos lugares, por ejemplo, la zona baja, que es San Isidro, Pechichal, San Francisco, todas esas son zonas secas. Vale. Ahí se da, por ejemplo, la caoba, solo que el tiempo de desarrollo es más lento, pero la madera es más firme. En cambio, por ejemplo, aquí en la humedad, por ejemplo, el guayacán, en las zonas secas, el desarrollo es muy lento, muy lento. Un árbol para cosecha, digámoslo así, se tarda entre 30 a 40 años. Aquí un árbol de 10 años ya está en cosecha, solo que la madera aquí es un poco más blanda. Y en las zonas secas es mucho más firme, mucho más dura. Ajá. Sí. Y antes has comentado la madera, que cuando es fina, que es más, no sé si más funcional o mejor. Cuéntame un poco más sobre eso. Bueno, nosotros aquí le decimos madera fina a la madera más dura, la madera que es para elaborar cosas con mayor resistencia. Por ejemplo, nosotros, una cama, por decir. Si la madera es por ejemplo, hay un moral fino que le llaman, que es una madera muy buena, tiene mucho más valor. Y por ejemplo, si hace de laurel, que es una madera un poco más blanda, ya tiene menos valor. Entonces, a eso le llamamos. Aquí se le llama madera fina, madera blanca. Sí. Blanca, por ejemplo, la balsa, el caucho, el cedro, son maderas que solo sirven para encofrados, para ese tipo de construcciones, ¿no? ¿Y en qué comunidad se daba los árboles que has mencionado? Has dicho que, por ejemplo, el tutumbe, pues aquí al lado, ¿no? En esta zona. Los árboles que yo le he mencionado se dan aquí, o sea, y en la zona seca, se dan en todos lados. Vale. Y yo le digo porque esos árboles han existido aquí en esta zona. Vale. Y, vale, a día de hoy, ¿podrías nombrar las que continúan estando en el mismo lugar, o si existe, si no existe, o si han sido transportados a otro lugar, o si conoces esa información? En realidad los árboles que les he mencionado aún existen aquí en la zona, pero muy pocos, poquísimos. Del 100 hay 1, 2. Porque como les comentaba, antes era muy montañosa, había muchos árboles, ahora hay muy pocos. Más bien sí hay los que nosotros sembramos, que como le dije, son árboles nativos de aquí, pero que nosotros los hemos ido cultivando también porque nos gusta mejor el tipo de sombra que dan por los otros cultivos. Por ejemplo, la caoba se lleva bien con el cacao. Pero, por ejemplo, el caucho, el tutumbe, el matapalo, que es un árbol que es demasiado grande, con las ramas muy extensas, entonces no dejaba cultivar otro tipo de cultivo. Por ejemplo, el matapalo le ocupaba alrededor, por ejemplo, de qué sé yo, unos 1000 metros cuadrados. Entonces, debajo de ese árbol no se podía cosechar nada, solo era él. ¿Sí? Entonces, como también esto se debe al que también la población va aumentando, porque antes una persona era dueña de 20, 30 hectáreas de tierra, no importaba si tenía montaña, pero ya ese padre le repartió para 5 hijos, y ya los hijos pues todos quieren tener un cultivo que le dé sobrevivencia a ellos para cultivarlo y alimentarse del suelo, ¿no? Y a día de hoy los padres tienden a darles terreno a sus propios hijos, ¿o? Sí, aquí nosotros le llamamos herencia. Cada padre ya llega a su edad o hasta que fallece, viene, si ha tenido un espacio, un número de hectáreas, se reparte para los hijos que han nacido. Cada hijo hereda una parte igual. Y antes pues cada padre tenía más de 10 hijos. Yo recuerdo, por ejemplo, lo de
Lo de mi abuelo, el papá de mi papá, es todo lo que es este sitio de Las Mercedes y Santa Teresa. Pasaba de, qué sé yo, 200 hectáreas. Y ellos eran 14. Les repartió a 8 o 10 hectáreas cada uno. Mi padre tuvo 5. Ya los tocó a nosotros de a 2. De las 10 que le dieron a él, a nosotros los heredó 2 nomás. Imagínense, ya en 2 hectáreas yo no me puedo dar el lujo de tener un árbol que me ocupe la mitad de mi tierra, pues si no, ¿cómo? Entonces, eso es que ha sido también parte de que la gente ha ido talando este tipo de árbol y sembrando una conveniencia que lo permita cultivar. ¿Y usted, a día de hoy, qué está sembrando? ¿O siembra? Bueno, lo mío está afincado todo de cacao, plátano, y también tengo muchos árboles maderables, pero ya le comento de esto. Nosotros, por ejemplo, en esta finca sembramos 200 árboles de caoba. Nosotros tenemos aquí cedro, que son árboles altos, pero no frondosos en follaje. Entonces, bueno, y tenemos muchos árboles frutales, eso sí hay muchos. ¿Frutales cómo? Como naranja, mandarina, toronja. Toronja, sí, es como una naranja más grande, un poco más grande. Es más ácida. Más ácida, exactamente. Sí. Y ya has comentado que bueno, que hay algunos árboles que tenían sus propias funciones, como el de la madera, ¿no? ¿Y qué otros árboles se utilizaban para otras cosas? ¿Se utilizaban para...? Bueno, por ejemplo, le puedo decir el guavo. Aquí se utiliza mucho para antes, cuando se cocinaba con leña. Sí. Todo agricultor dejaba bastantes guavos en su finca, pero con el objetivo que una vez que se desarrollaran, llegaran a cierta edad, él los talaba y los hacía leña para cocinar. ¿Sí? Se cocinaba con hornos de leña, no sé si haya visto, sí. Entonces, como ahora ya todo es con electricidad, digamos, con gas, que ya se cocina en las cocinas de gas o cocinas eléctricas, ya la gente, ya el guavo se va perdiendo también ese. Aunque ahora en mi trabajo nosotros estamos implementando el tema de siembra de guavo por el tema de mejorar los suelos, porque se están un poco, digamos, que ya no están tan fértiles, digamos así. ¿Y por qué no están fértiles? Por el mismo tema de que se ha perdido el tema de la materia orgánica que ofrecían los árboles, ¿no? Y que la gente va trabajando mucho, va despoblando mucho, el sol pega muy fuerte ya, se mueren los microorganismos, todo eso hace que... Entonces nosotros estamos implementando la siembra de árboles, mucho, pero ya le digo, con árboles que también se adapten a nuestro cultivo. Y has dicho, por ejemplo, el guavo. ¿Y en qué época del año se da la semilla o se cosecha? Yo no recuerdo bien, pero debería estar como en el mes de mayo o abril. Así, eso echa una fruta, y eso es una fruta riquísima. Sí, hay 3, 4, que yo conozca, como 4 tipos de guavo. Hay una guava que le llaman guava de machete, que es una guava larga, por lo menos de 1 metro, que es amplia, así como la palma de la mano, echa una semilla, que es un sabor muy dulce. Dentro tiene una semilla, pero dentro tiene forrada por una carne muy deliciosa, muy rica. Y hay el guavo también de bejuco, que le llamamos, es como ¿cómo le explico? Es también como de 1 metro, pero es fina y también tiene lo mismo, la semilla dentro cubierta por una capa muy deliciosa. Y hay una guava de cuchillo, que es nomás pequeñita, como de unos 20 a 30 centímetros, que tiene lo mismo. Hay una guava también anchita, pequeña. Bueno, hay algunos tipos de guava. Sí. ¿Y recuerda algún otro árbol que se pone la semilla? ¿En qué época del año se da la semilla? Por ejemplo, el caucho también se da en los inicios de agua.
En mayo. Entre febrero y marzo. No, aquí febrero. los inicios de agua son Claro, de sí, enero a mayo generalmente. Bueno, ahorita se está alargando el invierno, pero sí que las épocas de agua son de enero a mayo. Y más o menos entre enero y febrero son las cosechas del caucho, la semilla. Y ahí el amarillo más o menos recuerdo que está como en agosto. Bueno, y hay algunos así, no recuerdo bien la época, pero por ejemplo en épocas invernales el laurel semilla bastante. Ahí hay otro árbol que también no he mencionado, que es el samango. De antes el samango se daba mucho aquí. Pero llegó la época de compra que se lo compraban y la gente lo vendió también, como le dije, por el tema de, porque es un árbol muy grande. Yeah. También se ha ido desapareciendo, que no hay muchos, la verdad. O sea, ¿crees que el samango se ha perdido por la exportación? Sí, por la exportación. Una y otra, como le dije, el aumento de la población hace que cada quien tenga menos tierra y necesite más espacio para cultivar. Has hablado sobre el uso, ¿no? de algún árbol que otro, los distintos usos de la madera, los frutos, pero el de los animales, ¿hay algún árbol nativo de aquí que era solo para...? El samango, además de brindar sombra, tiene también una vaina que es como una haba, no sé si conozca la haba, que la botaba, y en tiempos de sequía, por ejemplo, hablemos los meses como de octubre hasta diciembre, el ganado se alimenta de eso. El ganado se alimenta, y bueno, no solo el ganado se alimentan, las aves, por ejemplo, la chonta, se alimentan las garzas, las tijeretas. Hay muchos árboles que brindan semillas, flores para los animales. Aquí hay tijeretas también. Sí. Vale, y bueno, ¿podría especificar qué tipo de animales les daban de comer? O sea, ¿se alimentaban del árbol? Sí, pero ¿qué animales eran? Pues los burros, los... Bueno, generalmente todo el ganado, con ¿no? El samango es el ganado. Vale. Sí, más. Y también el guasmo también se alimentaba el ganado. Y con la semilla del samango también se alimentaban algunos tipos de animales, por ejemplo, digamos... Sí, lo que has dicho, lo que has comentado antes, ¿no? El paletón, yo recuerdo que también, bueno, algunos tipos de animales. Hemos dicho también que aparte del ave, la tijereta, ¿qué tipo de aves venían aquí? Y aquí aves hay bastantes, por ejemplo el gavilán, la tijereta, garzas, tulcanes, diostedé, aquí había carpinteros, aquí hay bastantes palomas de distintos tipos de palomas, la cerreña, la frijolera, hay algunos tipos de... ¿Y sabes en qué árboles se solían posar? ¿O si se posaban en los árboles de aquí? O... No, sí, por ejemplo, ellos habitan generalmente donde siempre hay alimentos. Y, por ejemplo, ellos, digamos, por ejemplo, en la época de cosecha de piñón, antes también los surcos se dividían se siembra cercas vivas como el piñón. Y bastante las frijoleras, por ejemplo, se alimentan del piñón. Y ellos, pues donde hay piñón, ellos hacen su hábitat cerca para estarse alimentando de ahí. Por ejemplo, en las cosechas aquí de naranja, los animales como el carpintero, ellos se ven mucho en esas épocas. Por ejemplo, ahorita estamos en plena época de mandarina, de naranja. Ahorita se ven algunos tipos de animales. Cuando ya no hay esta cosecha, ellos emigran a donde hay cosecha, porque sí varía entre la zona alta y la zona baja en los tiempos de cosecha. Vale, y volviendo a la madera del árbol del que hemos mencionado antes, el tutumbe.
¿Cómo se ha utilizado y qué obras se construían? Bueno, el tutumbe generalmente es una madera bastante balsa, bastante blanda. Solo lo utilizaban como para, nosotros decimos encofrado, pero en realidad es para el forro de las casas. O también, por ejemplo, para este tipo de que se hacía como cómodas, ese tipo de cosas que hacen con una madera así. Como se hacía. Pero generalmente lo usaban para forro de las casas. Como antes las casas no eran de cemento, sino de madera, sacaban tablas y cubrían el edificio, ¿no? La estructura, sí, de la casa. Sí. ¿Y si hay alguna construcción o alguna obra realizada con la madera de este árbol? ¿Dónde conoce algún sitio donde podamos verlo o a día de hoy ya no se ve? Ahora no sé si haya, la verdad, con esa madera, ¿no? Porque, como le dije, ahora son los árboles que uno ha plantado. Por ejemplo, la de mi papá todavía es de madera, pero esa está con cedro. ¿Eso es con acero? Cedro es un árbol. Es un árbol. Vale. Sí, está forrada con madera de cedro. Y con madera de tutumbe no sé si hay alguna casa aún, la verdad, no sé. Pero es que ya le digo, esos árboles se han ido desapareciendo. Ahorita solo se los encuentra donde hay vertientes de agua, nacimientos de agua. Y la madera que has comentado, en la que está construida la casa de tu padre, ¿es de aquí? Es nativa de aquí. Es nativa. Sí, es nativa. O sea, el cedro. Cedro, sí. Es de aquí. Sí, es que hay dos tipos de cedro. Hay un cedro que le decimos nosotros cedro cubano, que es un cedro blanco alto, que ese sí es exportado, pero el cedro que yo le hablo es nativo de aquí. Ajá. Sí, es otro tipo de cedro, pero igual sí se dan los dos aquí también. ¿Y conserva en su comunidad, bueno, en su finca, algún árbol de esa especie? Aquí sí hay bastante, sí. Ajá. Sí, hay bastante. ¿Podríamos tomar alguna fotografía después de la entrevista? Claro que sí, con mucho gusto. Sí. Vale. Pues de momento sí, ya estaría. Muchas gracias por la colaboración. Si hay alguna otra pregunta que le gustaría que te preguntáramos, alguna información que te gustaría ofrecer o dar. No sé, a lo mejor más tarde me puedo acordar de algo, pero igual gracias por visitarnos y por hacernos recordar ese tipo de cosas. Yo creo que sí es muy bueno, no sé, bueno, Raíces y Sueños es una que está haciendo, recordando los tiempos de antes. Esperemos que nosotros hagamos conciencia y conservemos mucho lo que aún tenemos, porque la verdad es que sí es bueno. Estamos sufriendo las consecuencias, yo creo, de los cambios que nosotros como seres humanos hacemos en la naturaleza. ¿Y por qué crees que es importante que haya los árboles que sean nativos, que sean de aquí? ¿Por qué lo crees? Bueno, en primer lugar, si los árboles son nativos de aquí, pues también hay muchos insectos y muchas aves, muchos animales que viven de ellos, ¿no? Que viven de ellos. A nosotros traer otro tipo de árboles, no van a ser los alimentos de ellos. Estamos, como quien dice, interrumpiendo la vida silvestre de ellos, ¿no? Entonces es importante que haya un ecosistema compaginado, tanto los animales, los insectos y nosotros los seres humanos, porque por medio de los árboles es que respiramos nosotros también, pues, ¿verdad? Porque purifican el aire. Entonces, purifican el aire. Claro, eso es lo que hace la captación del CO2, entonces todo el humo, todo. Por eso usted ve ahorita un ambiente muy rico aquí, no como en el pueblo contaminado. Sí, con decirle que mire que nosotros pasamos una pandemia y aquí en esta comunidad, o yo que le digo que recorro casi todas las comunidades de San Isidro,
en las zonas del campo no se dio el tema de pandemia, la gente andaba en su finca libremente, andaba trabajando sin mascarilla, sin nada, conversábamos por lo menos entre familias cerca, y aquí no se dio el tema de que se enfermó la gente ni nada. En los pueblos se veían que moría la gente, pero aquí no. Entonces yo creo que es mucho el beneficio de tener árboles. Ajá. Y volviendo al tema de los árboles, ¿crees que, no sé si es así la palabra, ¿no? Pero la movilización o la importación de diferentes de esos diferentes árboles, ¿crees que ha habido un cambio en la fauna de aquí? Sí, yo sí pienso que sí. Yo sí pienso que sí. Como le dije antes, cada animal tiene identificado su alimento. ¿Sí? Cada animal tiene, y al introducir otras especies, estamos introduciendo otro tipo de vida, ¿no? Y también introducen otros tipos de insectos, otros tipos de... Y los animales pues van emigrando en busca de su hábitat natural de ellos, ¿no? Que es donde hay la comida, como le comentaba. Porque, por ejemplo, cuando hay cosechas de frutas, apegan ciertos animales, pero ellos, al no haber la fruta, tienen que ir en busca de la fruta. Por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, las abejas. Cuando hay cosecha de laurel y hay otro arbolito que es muy pequeño, que se llama chirca, decimos que hay bastante, florecen y hay muchas abejas aquí. La producción, porque también hacen la polinización, es muy buena. Pero cuando no hay esta floración, las abejas emigran a otro lado a buscar miel. Entonces tampoco hay polinización porque no hay quien haga ese trabajo. ¿Qué es la chirca? La chirca es una montaña, un monte, digamos así. Ah, vale. Sí. No es un árbol en sí. Ah, vale, es como una zona montañosa, ¿no? Son como rastros, son plantas que nacen, que no crecen mucho. No crecen mucho, pero sí florecen. Y ahí es donde también suelen estar las abejas, donde ¿no? las abejas en busca de la flor, porque echa un gajo de flor amplio. ¿Y esos son orígenes de aquí? Sí. Provienen de aquí, de la zona. Sí, son. Bueno, incluso nosotros las tenemos como maleza en el pasto. Y bueno, ya como última pregunta, ¿crees que, bueno, tú has comentado antes que estás impartiendo clases en un curso, ¿no? Con las personas que das clase, ¿crees que están sensibilizados en cuanto a, no sé si es la pérdida o la disminución de los árboles nativos de aquí? En realidad nosotros trabajamos bastante en ese tema. Tratamos de que los agricultores, al menos los que nosotros tenemos dentro del programa, mantengamos este ecosistema, este tipo de árboles. Nosotros damos árboles, pero damos árboles nativos de aquí. Hacemos que la gente siembre con árboles, especies nativas de aquí. Entonces, yo sí creo que sí se ha logrado por lo menos estabilizar un poco el tema de la deforestación. No digamos que el 100%, pero sí hemos logrado por lo menos un 60% de concientizar a los agricultores. Y de cara al futuro, ya la última pregunta, de cara al futuro, ¿cómo ves que está la situación o que va a ir a la situación en la que os encontráis a día de hoy? ¿A mejor o se va a mantener en la manera en la que estáis o crees que va a empeorar vuestra situación? Bueno, yo espero mejore en realidad. Yo espero mejore y yo pienso que es así, aunque en realidad se están introduciendo, por ejemplo, en temas de cultivo, se están introduciendo nuevos orígenes, digámoslo así, o clones, ese tipo de cosas. Pero yo espero que lo que nosotros hacemos, y no solo nosotros, hay instituciones, por ejemplo, como las del FEC, que trabajan con la organización de la OCASI,
que también están introduciendo lo mismo, o sea, y yo creo que si todos nosotros nos proponemos en capacitar al agricultor, en concientizarlo, vamos a mejorar mucho. Hay instituciones de raíces y sueños, yo creo que también impulsa el tema de estas cosas. Entonces yo creo que lo que falta es un poco como organizarlos y unir esfuerzos y para lograr, y yo pienso que sí, que vamos a mejorar. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, ha sido una información muy buena y lo trabajaremos. Muchas gracias por todo y nada, hasta pronto. Gracias a ustedes. Ya, el matapalo es un árbol que primeramente nace de otro árbol muerto. ¿Sí? Por ejemplo, los pájaros hacen su disposición y la semilla cae sobre un árbol, ¿no? Entonces ahí nace el matapalo. Luego va echando raíces. Puede nacer a 5 metros de alto en un árbol seco, en una rama seca, y las raíces van tirándose y van agarrando cualquier otro tipo de árbol que haya por ahí y se va liando. Para amarrarse, sí, ¿no? Para sostenerse, sí, porque él a medida que desarrolla para abajo, desarrolla para arriba. Entonces para sostenerse va agarrándose de cualquier otro árbol. Pero ese otro árbol que lo va agarrando, lo va ahorcando. Lo mata. Lo va matando, sí. Entonces él se adueña ya le un espacio, tranquilamente ocupa unos 2000 metros cuadrados. Joder, entonces es malo, ¿no? Lo que pasa es que cada árbol tiene su función en la naturaleza. Y ya le digo, uno de los objetivos de él es alimentar tanto a las aves como también brindar sombra, pues, y hacer la función de él, ¿no? Eso es para los vertientes de agua, es buenísimo. Todo el mundo siembra, eso sí hay en los vertientes de agua, porque la gente lo siembra para que cubra y retenga la humedad. Vale. Y por eso le digo que se alimenta primero de un árbol seco, ahí nace y de ahí se desarrolla y ahí se va matando al que está a los lados con las raíces de él. Ya.